Bienvenidos a una nueva edición de la Guía para Tarados, en esta ocasión con su amigo Nes, con un video un poco diferente a lo habitual, dado que es más normal que traiga un análisis de un personaje muy famoso de la cultura popular. Sin embargo, y es la razón por la que hago este video, siento que lo que está ocurriendo actualmente con el COVID-19 o también llamado coronavirus es un tema digno de analizar y estudiar con mis conocimientos profesionales, que para el que no sepan son de la rama de la psicología. Soy psicólogo profesional o licenciado en psicología, dependiendo del país desde donde me veas, pero como muchos entenderán, no me enfocaré en la composición química del virus ni reportaré las noticias de él como ya lo hacen miles de periodistas en el mundo. Al contrario, hablaré un poco acerca del impacto que este virus ha tenido y cómo esto ha afectado a las personas a nivel emocional, tanto a contagiados como a personas que aún no están contagiadas, y aún más profundo, cómo podría perjudicar tu propia salud sin siquiera darte cuenta. No siendo más por introducir, comencemos con el video. Para contextualizar un poco, el coronavirus es una enfermedad que comenzó a crear controversia recién se reportaron casos en el país oriental de China, por su gran capacidad virulenta para transmitirse a personas que tuvieron el mínimo contacto y se contagiaron. Sus síntomas más comunes son fiebre, tos y dificultades para respirar, y aunque en su mayoría se hablan de personas mayores, el coronavirus ya ha cobrado algunas vidas. En Latinoamérica ya han comenzado a aparecer casos, y será solo cuestión de tiempo para que sea normal un par de casos en cada país, por como dije antes, lo fácil que es contagiarlo a otros sin siquiera saber que se padece. Pero ¿cómo esto podría afectar a las personas, al menos hablándolo a nivel emocional? Bueno, para responder a esa pregunta y comenzar nuestro análisis, debemos introducir algunos conceptos que usaremos en el video de hoy y que nos ayudarán a entender la explicación que daremos. El primer concepto es la histeria colectiva. El estrés colectivo es también conocido como histeria social o reacción colectiva y abarca un conjunto de síntomas somáticos en los que una persona es afectada por estos, y todos los que están en contacto con la misma se contagian, por decirlo de alguna forma. La histeria social o colectiva se debe al aumento de cortisol, la denominada hormona de estrés, dado que es la que se libera en situaciones estresantes, que causa una reacción en cadena y puede ser suficiente para que se contagie entre las personas, liberando las mismas hormonas que causan el estrés y la aparición de los síntomas como dolores de cabeza, fatiga o falta de energía, problemas de concentración, rigidez en el cuello, mandíbula, cansancio, problemas con el sueño y malestar estomacal. Además, contamos con las llamadas neuronas espejo, las cuales son cierta clase de neuronas que se activan cuando un animal ejecuta una acción y cuando observa esa misma acción al ser ejecutada por otro individuo. En este caso hablo de síntomas que personas imitan de otros, como la preocupación, ansiedad, miedo e insomnio solo por verlos. Y como ven, por el fenómeno que explicábamos anteriormente, es normal que si en las noticias de tu país ves alertas del coronavirus, entras a internet y ves más noticias y memes del coronavirus, vas a Twitter y está en tendencia, esto provoca en ti cierta alarma y preocupación aún sin saber mucho del tema. Mi punto es que puede llegar a ser tan alto el estrés colectivo que se vive por el coronavirus que aún personas que ignoran completamente lo que realmente está pasando conocen acerca del tema, porque es un tema del que se quiere hablar hoy día, pero no se conoce de una forma positiva. Aunque no sepas qué es exactamente el coronavirus, sabes que no son buenas noticias, y toda esta percepción que, como vimos, se puede ir contagiando de una persona a otra podría traer grandes porciones de estrés, miedo, paranoia y ansiedad a tu vida. También tenemos que entender que este estrés colectivo es una reacción natural a esta clase de eventos, como también ha ocurrido en el pasado con el ébola, la fiebre amarilla, el H1N1 y muchas otras enfermedades que han tenido cierto impacto público por sentir que no se estaban controlando y que en cualquier momento podían cobrar muchísimas vidas. Y es aquí donde concluyo el primero de los problemas que tiene el coronavirus que actualmente preocupa a las personas, el cual es la poca información que las personas investigamos sobre el tema realmente. Es decir, la mayoría ignoran sus síntomas, la forma en la que se desarrolla en el cuerpo, la forma en la que muchas personas se contagian, la forma en la que muchas personas contagiadas ni siquiera manifiestan síntomas, y aún peor, el número de víctimas que realmente ha cobrado. No me refiero a que no sea un tema relevante o que no haya medidas
medidas de seguridad y control. Me refiero a que enfermedades como el dengue, la influenza o el ébola que nombraba anteriormente cobran muchas más vidas al año. Cuando digo muchas me refiero a miles, pero como no vemos noticias constantes sobre estos o los medios no siembran el pánico sobre los mismos, no tomamos las mismas medidas de precaución que hoy día tomamos con el coronavirus, que repito que no le quito su importancia, solo cuestiono cuánto conocemos por investigación propia sobre la enfermedad y cuánto sabemos solo porque lo vemos en un noticiero, que por cierto este mismo, el noticiero, aprovecha esta información para ser más visto, y como la enfermedad está de moda y en boca de todos, van a hablar del tema así otros temas sean más relevantes. Funciona como las tendencias en YouTube o Twitter, es igual, solo que en la televisión se mueven muchas más vistas. La segunda causa del estrés colectivo que narrábamos al comienzo del video, sabiendo que la primera fue la poca información real que tenemos del tema, sería la infoxicación. Sí, escuchaste bien, infoxicarse es el término que se le ha atribuido a comer grandes cantidades de información de un tema a modo de noticias, casos, chismes y demás. Y aquí aclaro, informarse bien no significa infoxicarse, es decir, no caer en la sobreinformación. Estar todo el día conectado y pendiente de la información sobre el coronavirus no hará que uno esté mejor informado ni le dará más protección ante el virus a nadie, y en cambio aumentará la sensación de riesgo innecesariamente. Un ejemplo claro son los llamamientos a no darse besos ni abrazos, unas restricciones que los expertos consideran injustificadas, pero son consecuencias al trauma que nos están sometiendo los medios vendiendo la información del virus. En este sentido, para limitar la angustia y la preocupación sobre la epidemia, la OMS aconseja limitar el tiempo que se pasa viendo o escuchando programas de televisión o radio sobre el coronavirus que nos provocan malestar o consecuencias negativas. Y cuando digo noticias me refiero a las sensacionalistas o las que recurren al alarmismo, dos conceptos que también son muy normales ver en los medios hoy día, por supuesto con la misma razón económica y capitalista que narraba anteriormente: estar en tendencia, vender y ser vistos. Un noticiero comienza diciendo que hay nuevos casos de coronavirus para después mostrarte 18 propagandas de productos diferentes que quieren venderte para que los consumas y así ellos ganar dinero. El dejar un poco los medios y noticias del tema provocarán cambios emocionales en nuestras vidas. Por ejemplo, es importante seguir las recomendaciones y medidas de prevención que determinen las autoridades sanitarias para protegernos de un posible contagio del COVID-19, pero solo esas. Tomar más precauciones de las que los medios consideran justificadas por la evidencia científica no nos dará mayor protección frente al virus. En cambio, alimentará el miedo y la angustia, tanto en uno mismo como en las personas que te rodean. Otro de los consejos que más he leído por profesionales de la salud es que debemos adquirir conductas saludables, un estilo de vida saludable y diferente, pero no solo para combatir el coronavirus, sino para combatir en general cualquier tipo de infección. Y aunque la moda del coronavirus sería una buena excusa para comenzar una vida saludable, no hay que pensar de forma reactiva. ¿A qué me refiero? Si sufro un paro cardíaco, cambio mi dieta. Es mucho mejor la clínica preventiva y así anticiparse a lo que pueda enfrentar el cuerpo en el futuro, y de esta forma comer mejor, descansar mejor y hacer un poco más de ejercicio antes de pensar en contagiarse o no de una enfermedad o de sufrir o no una enfermedad. Hay un análisis muy personal que he hecho a lo largo del transcurso y desarrollo de este virus en el mundo y de lo que conocemos de él, y es que si lo notan, al menos en el occidente, por medio del entretenimiento, series, películas, libros, cómics o cualquier tipo de historia, desde el siglo XX se ha venido suponiendo que uno de los fenómenos que podría ocurrir en cualquier momento y que limpiaría gran parte del mundo en una especie de control poblacional sería una pandemia. Una pandemia es la afectación de una enfermedad infecciosa de los humanos a lo largo de un área geográfica extensa, y como explico, es una realidad que ha estado muy presente en el entretenimiento de todo tipo en los últimos 100 años. Esto podría ser basado en lo que ha ocurrido antes, como la peste negra en el medioevo, o al miedo inconsciente que da el predecir el futuro de la humanidad. Y no solo ha sido el término pandemia, guerras mundiales, guerras nucleares o hasta fenómenos espaciales y naturales como se pensaba que pasaría en el 2012 han sido parte de una información errónea pero colectiva que se ha sembrado en la mayoría de nosotros y que provoca cierta paranoia sobre estos temas. Es decir, puede que muchos no creamos que esto pueda pasar, o al menos no de la forma como nos lo muestra Hollywood, pero hay algo muy adentro que nos siembra la duda de que verdaderamente algo así suceda. Hay algo que quiero resaltar en este análisis y me parece muy relevante, y es el poco realismo que tenemos a la muerte, lo cual es algo normal y es adaptativo. Si todos los días pensáramos en el número de posibilidades que
podrían matarnos o acabar con nuestra vida, viviríamos agobiados. Es bueno temer a la muerte, o más que el término bueno, es sano y normal temer a la muerte, desde que el miedo no sea fóbico o descontrolado. Pero también es normal la negación que a veces hacemos de ella, y es lo que siento que pasa en estos temas. Más que miedo al coronavirus o cualquier enfermedad, le tememos al hecho de estar ante un peligro que no podemos controlar, sea cual sea. Y repito que esto es adaptativo y normal en el ser humano, pero si por un momento las personas comenzaran a aceptar su miedo y aún más profundo, comenzaran a aceptar que su muerte llegará en algún momento y esto no lo pueden controlar, viviríamos más relajados. Y ojo, aquí no digo que hay que resignarse y vivir irresponsablemente, digo que no hay que hacer tanta negación de la muerte, porque es un hecho que algún día nos llegará un fin a ti y a mí, y no sabemos el cuándo ni el cómo. Debemos ser prevenidos, como en este caso con el coronavirus, lavándonos las manos y utilizando tapabocas en contextos públicos. Pero más que eso, no podemos controlar. Aceptar que eso da miedo y que la muerte da miedo es catártico y sana tus emociones. Inténtalo. Otra estrategia que muchos profesionales dan, y yo también, para evitar la angustia y el estrés que produce el tema es utilizar el humor como medio de desahogo. El humor es una emoción que te ayudará a mantener el miedo a raya. En este sentido, las redes sociales sí que pueden resultar de gran ayuda. En Twitter, por ejemplo, circulan gran cantidad de memes, parodias y mensajes alusivos al tema del coronavirus de una forma burlesca. Como por lo general, siempre algunas personas se toman las cosas, que curiosamente es una forma muy sana de afrontar la crisis, aunque el humor sea otro tipo de negación. Bueno, hasta aquí el análisis de hoy. Si te ha gustado el video o si aprendiste algo nuevo, regálame tu like. Si tienes una opinión personal del tema, déjala allá abajo en los comentarios, los estaré leyendo. Recuerda suscribirte y activar la campanita, seguirnos en todas nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter. Su amigo Ness se despide, gracias y hasta la próxima.